Muy buenas noches. Como usted seguramente ya se enteró, el día de ayer un juez federal absolvió a la maestra Elbester Gordillo de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Esto tiene muchas lecturas que estamos empezando a hacer desde ayer, aquí en Es la Hora de Opinar. ¿Y quién mejor que Marco Fernández, quien es coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, profesor del TEC de Monterrey, sabe de los dos temas, de corrupción y de educación, así que pues nadie mejor que Marco para analizar los efectos de la liberación de la maestra Elbester Gordillo. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leo. ¿Sorpresa? Pues mira, creo que no, y creo que hay que entrar al tema de sus implicaciones en términos de la justicia, sus implicaciones educativas y pues los efectos políticos. Correcto. En la parte, está bien así. Creo que en la parte de la justicia, sí. El caso pues ha evidenciado cómo nuestro país se politiza la justicia, la verdad. Una vez más. Es el emblema de este gobierno en particular, no el único, pero en este gobierno en particular, el aparato de justicia pues sí estuvo fundamentalmente politizado. Te doy casos: Ayotzinapa, el caso de cuando estaba Josefina Vázquez Mota de campaña y dijeron que estaban investigando la PGR a su familia por lavado de dinero, el tema de la famosa bodega de Ricardo Anaya también por lavado de dinero, y ahora pues el tema de la maestra Elbester Gordillo, una procuraduría politizada. Y que evidencia por qué es súper importante en los siguientes meses, de cara al nuevo gobierno, que de una vez por todas le entremos a la discusión de cómo profesionalizar, no solamente darle autonomía, sino profesionalizar a la Fiscalía General de la República. Porque mientras tengamos nombramientos que respondan a intereses políticos, a filias partidistas, y no logremos cambiar la integración del personal, que realmente se le dé la capacitación, que hagan lo básico, Leo, que no tienen esa capacidad de hacer el seguimiento de la triangulación de los recursos. Hace unos meses platicábamos de los escándalos de Sedatu y Rosario Robles. ¿Dónde ha estado la Procuraduría siguiendo las investigaciones y en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Dónde? Brillando por su ausencia. Aquí, nuevamente, esa falta de coordinación entre estas dos instancias hace que ni siquiera puedan documentar, llevar los elementos ante el juez para que pudieran probar las supuestas acusaciones que se le daban de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada. Se le dijo también que había evadido impuestos, no había pagado el ICR. O sea, cada vez le metían más y más para tratar de mantenerla en la cárcel, y todo esto se cayó pues como un edificio con pies de arena, la verdad. A mí me llama mucho la atención, la verdad, Marco, porque la maestra Elbester Gordillo nunca presumió su gran riqueza. Es más, nunca la escondió, más bien la presumió. Siempre se vio que tenía un estilo de vida muy opulento, que creo que no correspondía a sus ingresos ni como maestra ni como líder sindical. Salvo que el sindicato, salvo que el CENTE sea súper generoso y esté dando pues unos cheques tan sustantivos que hasta casa en San Diego, Polanco y demás puedan comprar, ¿verdad? La señora viajaba en avión privado y sabemos lo que vale un vuelo en avión privado, cómo vestía, las alhajas que utilizaba. Y siempre cuando se le preguntaba del tema venía con este cuento de que los famosos centenarios que el abuelo le dio, y yo platicaba con un colega tuyo, le decía, no, que su abuela se lo crea, porque eso de que es la típica, ¿no? La típica que dice, yo heredé dinero en efectivo, porque finalmente los centenarios es dinero en efectivo, ¿no? Pero ¿cómo no le pueden comprobar enriquecimiento ilícito o corrupción o defraudación fiscal a una mujer que ostentosamente vive más allá de sus ingresos? Pues porque claramente... eso es lo que me parece increíble, Marco. Pues es que, a ver, recordemos quién era el procurador que hizo esa acusación. Pues Murillo Karam, sí. ¿Quién era el que supuestamente llevaba en la Unidad de Inteligencia Financiera las investigaciones de las triangulaciones? Vaz, ¿no? El único mérito era que pues es gente de Peña Nieto, pero capacidad en esas materias pues tampoco tenía. Y pues entonces tú tienes nombramientos políticos. Claramente... Déjame nada más ahí como paréntesis, te cuento que cuando arrestaron a la maestra Elbester Gordillo estuvo con nosotros Alfredo Castillo, que era el subprocurador general de la República, y nos trajo unas
plots, ¿no? Unas gráficas enormes donde se comprobaba cómo había disque lavado dinero la maestra Elbester Gordillo, con operaciones muy burdas, Marco, de que sacaban el dinero del sindicato, se lo depositaban a una Lupita, creo que se llamaba, y luego Lupita le daban la instrucción de que pagara la tarjeta de crédito de la maestra en Newman Marcos. Pero es que lo que no pudieron... ver, ahí lo veías. Pero es que lo que no pudieron comprobar, y eso en términos jurídicos es importante, sí, que ese dinero tenía un origen ilícito, porque si tuviera un origen ilícito, entonces era lavado de dinero. Sí. Eso es lo que no pudieron comprobar. Es dinero que viene del sindicato. El sindicato siempre, pues, o sea, decían, bueno, es que son partidas presupuestales que el líder sindical tiene a su disposición. Difícilmente se puede sustentar ese tipo de argumentos, pero en términos estrictamente jurídicos, no pudieron comprobar el origen ilícito de estos y no se puede recursos. ver como desvío público, porque parte de del dinero que recibe el sindicato son a través del gobierno. El gobierno le da dinero al sindicato. Hay cuotas de los maestros, pero también el gobierno le da dinero. ¿No se puede tipificar como un desvío de recursos públicos? No, porque si fueran recursos que estuvieran etiquetados específicamente para un propósito, por ejemplo, educativo, y se pudiera comprobar, por ejemplo, lo que sabemos o lo que hemos visto de investigaciones periodísticas de que los dineros de vivienda magisterial, el famoso BIMA, si hubieran de alguna manera desviado para poder pues pagar las cuentas ostentosas del Bester, pues de ahí lo hubieran podido agarrar. Pero pues lo que evidencia es que si tú tienes apuro político y no tienes a gente que realmente tenga capacidades técnicas, que tenga una formación sólida, pues las cosas se te van a caer. Entonces, ojalá, o sea, digo, ahora pues a tiempo pasado, pues obviamente no han dado la cara, o sea, Murillo Karam, que tanto decía que la acusación era súper firme, el señor Emilio Chaifet, que pues esto se dio en un contexto político, claro, de cara a la discusión de la reforma educativa. Política. Entonces, han brillado por su ausencia y uno esperaría que si realmente esto evidencia una vez más la politización de la justicia, ¿cómo le vamos a hacer de cara a los nuevos legisladores y el gobierno que está por entrar para que esto ya no se repita? Y la única forma es tener una discusión muy seria, que confío se dé, para de una vez por todas hacer los cambios legales y sobre todo la profesionalización de la Fiscalía General que surja de estos cambios legales, para que poco a poco se acoten los espacios de impunidad en el país. De lo contrario, en verdad, van a venir procuradores vienen, van, todo el mundo dice que son súper buenos, que ojalá que fueran nada más personas éticas, pero eso no va a bastar. Bueno, ese es digamos, la primera lectura de esto, el tema de la justicia. Por cierto, eso quiere decir que pronto podría salir Javier Duarte o que podrían salir otros lamentablemente por la PGR, porque están mal los casos, no tienen la capacidad técnica. Pues digamos, ¿no? que lamentablemente el cielo se ve bastante nublado, porque no solamente Javier Duarte, sino es el exgobernador Duarte de Chihuahua, que por un lado pues la Procuraduría de Chihuahua ha tratado de hacer todos sus elementos para poder llevarlo en términos de los delitos locales, pero por el otro lado la justicia federal pues pareciera que está más dispuesta a proteger a ese exgobernador. Y un punto antes de pasar a la parte educativa. También evidenció no solamente la incapacidad de la Fiscalía, sino también cómo se prestó en su momento parte del Poder Judicial para tolerar esto, porque les tomó 5 años, 5 meses, para entonces darse cuenta que no estaban los elementos y que la sacaran, la exoneraran. Ahora, pero sí dieron las órdenes de aprehensión. Pero todavía a ella la procesaron con el sistema antiguo, ¿no? No con el nuevo sistema. En el nuevo sistema creo que hay más barreras que permitirían que jueces de control dijera, oiga, esto es una acusación que no se sostiene, hay que liberar a la señora, ¿no? Los abogados penalistas y fiscalistas que han visto el caso dicen que pues lamentablemente pues las pruebas eran como muy endebles y que si el Estado de Derecho fuera realmente la regla en nuestro país, esto se hubiera procesado rápidamente. Pero por eso, cada vez que se estaban cayendo los casos, le inventaban otra cosa o le metían otra cosa y lo metían con las patas porque no podían realmente sustentar en términos jurídicos sus acusaciones. No me quiero ir sin hablar del tema educativo y político. Pues son malas noticias,
porque pues viene un reacomodo, sí, al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Juan Esto Díaz yo creo que debilita- debe estar bastante preocupado, Juan Díaz, sí, claro. porque pues inevitablemente, pues el Bester Gordillo yo creo que sí lo tiene en el hipotálamo todo lo que le pasó y va a buscar, pues con su gente cercana, con su yerno, con su nieto, pues retomar el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y hay una cosa que, O sea, ¿tú crees que sí va la maestra por supuesto. O sea, porque la otra lectura es, bueno, ya pasó 5 años no se va a ir. detenida, está enferma, ya tiene Pues yo vi edad. la foto y así como que de su liberación y así como que muy decrépita, no se le veía. ¿Verdad? Bueno, porque la verdad es que en la cárcel estuvo unos pocos días. Sí, Más bien se la pasó en hospitales. Que otra y en vez su casa. evidencia cómo hay la justicia para los ricos y con influencia política y la justicia para el resto de la población. Por eso, bueno. pero después de una experiencia así, sí puede uno tener, digamos, una epifanía personal y decir, ya, hasta acá llegué, ¿no? Pues mira, o puede la quisiera otra pensar... parte de, no, pues ahora vengo y regreso y con muchas ganas de revancha, ¿no? Pues mira, ojalá que tuviera el Bester Gordillo ese ánimo de reconciliación y paz que nos ha llamado el presidente electo, pero yo creo que en el caso del sindicato magisterial lo que va a haber una revancha política, un intento de retomar el control sobre el sindicato, es un sindicato políticamente poderoso, además se vuelve atractivo su propuesta de liderazgo de cara a la discusión que va a venir de echar para atrás la reforma educativa. Pero eso le convendría a López Obrador. Yo creo, mira, viendo políticamente, y me estoy adelantando, a López Obrador lo que le convendría es poner un líder, pues a modo de López Obrador. No sé si esa sea la maestra del Bester Gordillo. ¿Qué hizo Enrique Peña Nieto? Puso un líder que cooperó con la reforma y yo creo que para bien, que fue Juan Díaz. Que en ese sentido, si fuera López Obrador dices, bueno, pues yo voy a poner ahora el mío, ¿eh? Pero es que ahí sí hay y sí una tiene alineación. dentro él gente dentro del magisterio. Pero hay, ¿no? hay alineación, creo, de intereses, en donde sí sabemos que hubo acercamientos pues en la campaña del Estado de México. Desde el año pasado lo dijimos. Desde el año pasado. Sí. Y hay una visión común, compartida, en contra de la evaluación de desempeño ligada a la permanencia en el servicio profesional docente. Entonces, creo que tampoco, no es que ella directamente vaya a ser la líder, sino poner a un personaje cercano a su influencia, es lo que creo que va a intentar. Y decía que son malas noticias para la política educativa. Para los que creemos en la reforma educativa, Marco. Pues sí, porque... Y tú has estado más metido que muchos, ¿no? Sí, en este tema. Porque lo que creo es que lo que hay que hacer es hacer los ajustes, lo hemos hablado, lo discutimos en su momento, hay tuercas que se tienen que ajustar, pero una cosa es ajustar y otra cosa es decir borrón y cuenta nueva, y hay la tentación, creo, pues de este tipo de liderazgos, decir, bueno, las cosas de antaño eran mejor. Yo, por ejemplo, tenía esta cosa que se llamaba carrera magisterial, que fue lo que promocionó ella, pero lo que nunca dice ella con ese programa es cómo se pervertía carrera magisterial como un instrumento de control sobre el magisterio y no se le daban los incentivos económicos a los mejores maestros, sino se repartían de acuerdo a la lealtad del sindicato. Entonces, dicho eso, en términos políticos, creo que sí vienen una parte pues de desafíos importantes, de reacomodos. No sé qué vayan a hacer, por ejemplo, en términos del PANAL, porque pues sí está perdiendo el registro, pero mantiene la estructura en 20 estados, y sigue teniendo legisladores en los congresos locales. Entonces, me imagino que una de las cosas que aprendieron en su momento cuando se empezó el sindicato a separar del PRI, fue lograr tener instrumentos de mayor influencia política. De hecho, el arresto cuando se dio en el marco de la reforma educativa, también desde mi punto de vista, fue un golpe a la mesa por parte del priismo que quería retomar el control sobre el sindicato, que a la luz de su visión se les había salido de control y ya no era el aliado electoral típico del PRI. Creo que eso, en ese momento, ese tipo de tener un instrumento de influencia electoral y sobre todo de representación en los congresos locales,
locales y federal, fue muy útil para el magisterio y me imagino que pues en eso tienen mucha experiencia. Ojalá que esa experiencia realmente la usaran para fines educativos, pero eso lamentablemente eso no ha sido Ahora, el caso. te hago una pregunta también en términos políticos, que es la relación de la CENTE, de la coordinadora, con el CENTE, con el sindicato. La maestra fue muy inteligente en siempre utilizar a la CENTE como ¿soy yo o son los radicales? Exacto. ¿No? Siempre Bueno, era la estrategia de el buen policía o el mal policía, ¿no? Exacto. Yo seré corrupta, yo seré esto, pero ¿soy yo o son estos de Oaxaca que te toman las carreteras, ¿no? Ahora, la CENTE también apoyó a López Obrador en estas elecciones. Y ya se ha manifestado inmediatamente de la liberación, diciendo no olvidamos la represión que hicieron contra sus compañeros. Y esperamos, ya están mandando las señales de advertencia al futuro secretario de Educación, Esteban Moctezuma, de evitar la tentación de estar pues negociando con ese sector del magisterio. Vamos a ver de qué manera sortea políticamente, para los efectos de la política educativa, Esteban Moctezuma y su gente este reacomodo que va a haber al interior del sindicato. Digo, yo te lo preguntaba porque quiero pensar que para la CENTE no es una buena noticia que regresara la maestra Elbester Gordillo sin duda alguna por tampoco. interpósita persona o por al control del sindicato, ¿no? Sin duda alguna para ellos también es una mala noticia. Sí. Y yo sí insisto, sí creo que vale la pena pensar de qué manera Esteban Moctezuma va a entrarle a este tema. Se ha insistido. Por cierto, se llevan bien. Sí, entiendo que hay una buena relación en lo personal de la maestra Elbester Gordillo. Viene de antaño. Con Esteban Moctezuma. Viene de antaño cuando de la época de Cedillo. Exacto. Él había sido oficial mayor claro, y después subsecretario con de Educación. Cedillo siendo secretario de Educación Pública, y se llevaba bien con la maestra. De hecho, ahí empezó carrera magisterial y las negociaciones de los dineros de incentivos diferenciados al magisterio que terminaron en control del sindicato. Entonces, yo quiero pensar que sí, qué bueno que tengan una buena relación, pero también que se haya aprendido de los errores del pasado, que se haya aprendido también en cabeza propia y en cabeza ajena el propio futuro secretario, para que pueda sortear con mayor éxito los desafíos que va a representarle el sindicato de cara a la discusión educativa. Nos quedan 2 minutos, Marco, yo creo que tenemos que ir concluyendo. Creo que la liberación de la maestra Elbester Gordillo es una mala noticia porque se ve tanto la politización de la justicia en México como la posible regreso otra vez a la politización de la educación pública en México, que aquí lo discutimos muchísimas veces, que las decisiones de materia de educación pública estaban politizadas, y eso es lo que trató de hacer la reforma educativa, tratar de alguna manera de despolitizar, ¿no? Y con algunos instrumentos para que la educación sí fuera un tema de educación. Sí, pero también, digo, en honor a la verdad, varios de los que implementaron la reforma educativa, Aurelio Nuño y otras autoridades del gobierno federal, politizaron ellos mismos la implementación de la reforma. Y eso fue darle flaco favor a la forma de hacer política educativa. Porque cuando uno ve, por ejemplo, el sobreejercicio del 5.600% en gasto para la publicidad de la reforma educativa, pero el subejercicio del 36% en promedio de capacitación docente, pues tú dime si estas autoridades educativas realmente tenían prioridades educativas y no de imagen política, pensando en esos cosas. Son políticos, ¿no? O sea, y desde luego tuvieron problemas de implementación, pero el concepto de la reforma educativa sí estamos de acuerdo que era y sigue siendo el adecuado. Ahora, para terminar, ¿va a sobrevivir la reforma educativa? Digo, yo sé que es difícil ahorita, hay mucho humo ahí enfrente. Me parece que justo lo pones en buenos términos. Digamos que hay mucha cacofonía, porque hay algunos mensajes por parte de Esteban Moctezuma, por parte del propio Gerardo Esquivel, que ha dicho que se necesita una reforma de la reforma, pero no ha hablado de la derogación de la misma. Y, por ejemplo, de legisladores electos como el senador Martí Batres, que ha hablado de la derogación. Entonces, no me queda muy claro todavía cuál va a ser la postura final. Lo que sí observo en el horizonte es una discusión de cómo terminar, por ejemplo, con la evaluación de desempeño ligada a la permanencia del magisterio. Gracias, Marco. Gracias como siempre.